Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con usted, hermano. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Vivamos el reino de los cielos. Dios desea que usted y yo no solamente conozcamos en qué consiste el reino de los cielos, sino que aprendamos a vivir en él. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en Capernaum, una ciudad asentada en la costa norte del mar de Galilea, en la región que ocuparon en sus inicios las tribus de Zabulón y Neftalí, una región que en los tiempos de Jesús se le conocía como Galilea de los gentiles. Y lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio fue enseñar acerca del reino de los cielos. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, lea conmigo por favor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón y nos revele esta enseñanza? Padre, y te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros en esta mañana, porque tu Espíritu Santo desea depositar esta palabra de vida, palabra de fe, para que cada uno de nosotros podamos vivir en tu reino. No solamente anhelar un día estar en tu presencia, sino estar en tu presencia cada día de nuestra vida y por toda la eternidad haciendo tus obras. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjese, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a la edad de los 30 años, dice la Escritura que empezó a predicar. ¿Qué predicaba? Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos sabemos que el mensaje principal del Evangelio es el arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de aquello con lo que solemos ofender a Dios o a nuestro prójimo. Podemos ver en un pasaje paralelo, acompáñeme por favor, en Marcos 1, versículo 15, un pasaje paralelo a nuestra cita base, las palabras de nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio, donde dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la misma invitación. Jesucristo llama a la humanidad al arrepentimiento y le está diciendo, quiero que sepas que el reino de Dios se está acercando a tu vida. Hablar del reino de Dios es hablar del reino de los cielos, son sinónimos. Y cabe resaltar que la declaración de Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado, es muy importante, porque muchas veces tenemos la idea de que somos nosotros los que nos acercamos al reino de Dios. A veces pensamos que somos tan inteligentes que tomamos la buena decisión de acercarnos a Dios, sin darnos cuenta que es Dios quien se acerca a nosotros. Él dio el primer paso. El apóstol Juan escribió que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Hacíamos por naturaleza la voluntad de la carne. Teníamos los pensamientos entenebrecidos. Vivíamos ajenos de la vida de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, escribe el apóstol Pablo, por el gran amor con que nos amó, que aún estando en esa condición,
¿Qué hizo Jesús? Nos dio vida y vida en abundancia. ¿No alaba a Dios por eso? Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que se acerca a nosotros. Reflexionen en esto. El reino de los cielos se ha acercado. A veces tenemos también la idea de que el reino de los cielos está lejos, que es un lugar que está mucho más allá de los cielos que podemos contemplar. A veces creemos que es un lugar físico, en otra dimensión. O tenemos la idea de que un día cuando usted y yo partamos de este mundo, nos vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Y es más, decimos, con Diosito. Y no, perdóneme, pero no tenemos un Diosito. Tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Un Dios que está vivo. Y que su reino se ha acercado a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que está aquí en medio de nosotros. Está entre nosotros. No es un reino que está lejos. Es un reino que está cercano. Y la única condición para que esto sea una realidad en nuestra vida, para que usted y yo podamos vivir en el reino de los cielos, es que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Usted ya se arrepintió? ¿Vive su arrepentimiento cada día? Porque cada día debemos de vivir nuestro arrepentimiento. Esto es reconocer nuestra necesidad que tenemos de Dios. Cuando no reconocemos nuestra necesidad, es cuando empezamos a tomar la decisión de irnos alejando. El apóstol Pablo lo describe que nos vamos deslizando lentamente de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Usted desea vivir en el reino de Dios? ¿Desea que el reino de los cielos sea una realidad diaria en su vida? No le noto muy convencido, ese amén está muy aguado. ¿Desea que el reino de Dios sea una realidad en su vida? Amén. Ay, así ya hasta me está convenciendo a mí también. Pues mire, la clave está en arrepentirnos de todo corazón, de cualquier falta que hayamos cometido. Tenemos que poner atención en esto, querido hermano. El arrepentimiento de nuestros pecados es la llave que nos abre el acceso al reino de los cielos. A veces pareciera que en la iglesia ya no queremos hablar acerca del arrepentimiento o acerca del pecado. Queremos hablar acerca de la bendición, hermano, cómo hacerle para que mis hijos me obedezcan, cómo hacerle para que mi esposa me ame más y se sujete a mí. ¿Cómo hacerle para ser prosperado en el trabajo? Para que Dios escuche mi oración. Pero ¿cuántas veces pensamos cómo hacerle para ya no pecar más? Para vivir arrepentido cada día de mi vida. Para depender de Dios con todo mi corazón y hacer lo que le es grato. Si usted ya confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, le tengo una buena noticia. ¿Quiere escucharla? Usted ya entró al reino de los cielos. Está viviendo en él. Aquí es donde como que hace cortocircuito aquí en nuestra cabeza, porque decimos, ¿pero cómo? Si yo veo que, pues sí, soy cristiano, pero veo mi vida bien miserable. Como que no soy muy feliz. Como que vengo desanimado, como que me siento triste, flaco, ojeroso, cansado. Ah, mire, si bien que lo sabe. A ver, hermano, pues, ¿cómo le hago? ¿De qué se trata? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo está eso? ¿Qué no voy a vivir yo en el reino de los cielos cuando parta de este mundo y descanse en el Señor? Ahí es cuando verdaderamente voy a descansar de todos mis afanes, de todas mis tristezas. Ya, Señor, llévame ya. Quiero salir de este mundo. Ya no aguanto a esta, a aquellos. ¿Puedo vivir en el reino de los cielos estando aquí, en este mundo? Sí. Pero ¿qué cree? No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Él desea que comprendamos esta verdad.
Y lo declaró en cierta ocasión, después de sanar a 10 leprosos. Mire, acompáñeme por favor a Lucas 17, del 12 al 21. Lucas 17, del 12 al 21. Comenta la escritura. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿qué dice ahí? 10 hombres leprosos. Imagínese la escena. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Una pausa. ¿Cómo se imagina que era la vida de esos leprosos? ¿Era una vida feliz, plena? ¿Se sentían realizados? Yo creo que era una vida triste. Estaban destinados a la muerte. La lepra en aquellos tiempos era una enfermedad incurable. Quien recibía lepra estaba destinado a la muerte, era una muerte lenta, se iban descarnando, la piel, su carne se iba pudriendo en sí mismos. Era una muerte terrible. Imagínense, la única opción que tenían era buscar la misericordia de Dios, que el reino de los cielos se manifestase en sus vidas. Porque ¿a quién iremos si solamente el Señor tiene palabras de vida? ¿En quién confiaremos cuando los médicos nos dan pues un dictamen y nos dicen: ¿sabes qué? Tu enfermedad es terminal. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos comprar un riñón, no podemos comprar un páncreas, no podemos comprar la vida. Cuando Dios determina una cosa, pues ¿quién la puede cambiar? Pero ¿qué cree? Dios hace la herida y Él la sana. Él tiene el poder de sanarnos, de cambiar nuestra situación. Y estos leprosos lo sabían y empezaron a clamar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice el versículo 14, cuando Él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Todo por la obediencia a la palabra de Jesús. Note cómo cuando obedecemos la palabra de Jesús, cuando la recibimos por fe, la promesa se hace palpable en nuestra vida. Dice más adelante, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando ¿a quién? A Dios a gran voz. ¿A Dios cómo le tenemos que glorificar? A gran voz. Por eso es que cuando decimos tenemos un Dios poderoso, amén, la Biblia nos lo enseña. No decir amén, pues sí, hermano, pues sí, es poderoso. Qué triste, hermano. Ese no debe de ser el ánimo de un hijo de Dios. Tenemos que glorificar. ¿Qué dice ahí? A gran voz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eres grande, eres fuerte, eres poderoso, Señor. Y dice aquí, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué nos muestra? ¿Sabes qué, Señor? A mí no me interesa lo que pueda decir la gente. A mí no me va a dar pena. Yo te voy a alabar, te voy a adorar, te voy a reconocer, me voy a postrar, voy a besar tus pies, Señor. Porque tú eres mi Señor. Esa es la actitud que debemos de tener. Una persona así es una persona que el reino de los cielos se empieza a manifestar en su vida, porque trae cambios en su corazón. Y dice más adelante que postrado con su rostro en tierra a sus pies, le daba gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era judío, era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Lea conmigo, por favor. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Saben? Ustedes están preguntando por el reino de los cielos. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo se manifestará? La gente pide y busca un avivamiento, busca una señal, busca que Dios se manifieste en sus vidas y los transforme, pero a lo mejor de la forma equivocada. Y entonces le decían estos fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y yo creo que Jesús mirándolos con un rostro diciendo, ¿que no te has dado cuenta? ¿No acabas de ver a estos leprosos ser sanados? ¿A este leproso dándole la gloria a Dios? El reino de Dios está aquí, entre vosotros. Porque Jesucristo es el reino de los cielos. Jesucristo es el reino de Dios en medio de nosotros. Ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Jesucristo hizo tabernáculo. Dios mismo hizo tabernáculo y habitó entre nosotros, tomando forma de hombre. Por eso el reino de los cielos se estaba acercando a nuestras vidas. Cuando Jesucristo se acerca a la vida de una persona, ¿qué se está acercando? El reino de los cielos. Cuando Jesucristo se manifiesta sanando, liberando a una persona, ¿qué se está manifestando? El reino de los cielos. Cuando Dios nos provee, cuando Dios nos libra del mal, cuando Dios fortalece nuestro corazón, cuando Dios nos da paz, cuando Dios nos da gozo, cuando Dios nos da fortaleza, ¿sabe qué está pasando? El reino de los cielos se está manifestando. Y entonces empezamos a vivir en el reino de los cielos. Empezamos a vivir en el reino de los cielos. O sea que no tengo que esperar hasta que me muera, hermano. No, empezamos a vivir el reino de Dios aquí. Pero solamente un extranjero volvió glorificando a Dios a gran voz. Un extranjero pudo comprender esto, pero los hijos, para los que estaba destinado el reino, pareciera que no. El hombre leproso, desde el momento que tuvo fe en Jesucristo, fue salvo. Y Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado. Y desde ese momento fue salvo y entró al reino de los cielos. Cuando nosotros somos salvados, dice la Escritura que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos trasladados en ese momento. Entonces estamos viviendo en el reino de los cielos. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Hay dos caminos nada más. O vivimos en el reino de los cielos aquí en la tierra, o estamos viviendo en el reino del diablo, en el reino de Satanás. Dice la Escritura que el espíritu de la potestad del aire impera y gobierna sobre los hijos de desobediencia. O somos hijos de Dios y vivimos en su reino, o somos hijos del diablo y estamos bajo su reinado. Todo depende de si nos arrepentimos de todo nuestro corazón y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. De ahí la importancia de nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo empieza a vivir en el reino de Dios. Jesucristo se lo explicó en una ocasión a un maestro fariseo, a Nicodemo. ¿Se acuerda? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5. Está platicando Jesús con Nicodemo y le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos espiritualmente, en ese momento podemos ver la realidad del reino de los cielos. Es por eso que solamente podemos discernir las cosas que vienen del Espíritu cuando nacemos espiritualmente. Mientras no hemos nacido espiritualmente, hay muchas cosas que no podemos entender. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, escuchaba al predicador y a veces me quedaba con cara de what. ¿Y qué me habrá querido decir no? ¿Le ha pasado? Conforme nosotros nos vamos rindiendo al Señor y le buscamos con todo nuestro corazón, haga de cuenta que Dios abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Y entonces el espíritu de revelación, el Espíritu Santo, empieza a mostrarnos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En una ocasión, Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron: pues mira, algunos dicen que Juan el Bautista o Elías o alguno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y contesta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibiste la revelación del reino de Dios. Sabes quién es Jesús. Sabes que Jesús es el reino de los cielos y que cuando Él entra a nuestro corazón, el reino de los cielos gobierna mi vida. Que cuando yo obedezco la palabra de Dios, estoy viviendo en el reino de los cielos. Que cuando yo creo en el nombre de Jesucristo y oro y sirvo y hago las obras de Jesús, el reino de los cielos empieza a manifestarse alrededor de los que me rodean. Eso, querido hermano, es vivir en el reino de los cielos. Jesucristo por eso les dio a sus discípulos la encomienda que conocemos como la Gran Comisión. Acompáñeme por favor a Mateo 28. Mateo 28. Versículo 18 al versículo 20. Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros, hermanos. Y el Señor está esperando que podamos comprender que usted y yo no solamente entramos al reino de los cielos, no solamente podemos vivir en Él, sino que somos los instrumentos para la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Jesucristo, desde que inició su ministerio, Él nos pone el ejemplo de cómo vivir en el reino de los cielos. Recuerda que en nuestro pasaje base vimos a un Jesús que se fue a la ciudad de Capernaum. ¿Se acuerda? Y ahí inició su ministerio. Empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a manifestar el reino de los cielos. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 4.
poquito antes de empezar a llamar a sus discípulos a esta obra tan grandiosa, después de que volvió en el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado, dice la Escritura en el versículo 14 que pasó a Galilea, y se ve que después de ahí se fue a Nazaret nuevamente, donde se había criado, ahí en el versículo 16. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lea conmigo, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué preciosas palabras, porque a través de ellas podemos ver cómo Jesucristo comprendía muy bien cuál era su misión. Él, que representa al reino de los cielos, cómo debía de acercarse, cómo debía de acercar el reino de Dios al hombre. Y empieza a decir aquí que el Espíritu Santo lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que había sido enviado a sanar a los quebrantados y pregonar libertad y predicar el año agradable del Señor. Hemos estudiado posiblemente en los cursos bíblicos que las 4 actividades principales de nuestro Señor Jesucristo fue predicar, enseñar, liberar y sanar. A donde quiera que él iba, estas 4 actividades las manifestaba. Era la forma en cómo traía el reino de los cielos a la vida de las personas. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 9. A partir del versículo 35. Mateo 9:35 al versículo 38. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Ahí está la enseñanza. Predicando el evangelio del reino. Ahí está la predicación. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí están las sanidades y la libertad. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, y los que hay son... Ay, no dice ahí nada, ¿verdad? Pero hay un pastor que ya está con el Señor que decía: y los que hay son flojos, porque no comprendían cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho. Y por eso no podían vivir en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se les hacía como un concepto, como algo lejano. Sí, algún día yo voy a entrar en él. Y no se daban cuenta que desde que confesamos a Jesucristo entramos en el reino de Dios, pero hay que aprender a vivir en el reino de los cielos todos los días. Y dice entonces aquí la Escritura: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, levanta a tus hijos que comprendan en qué consiste el reino de los cielos. Levanta a una generación que vive en el reino de los cielos. Levanta una generación que haga las obras del reino de los cielos, que manifieste el reino de los cielos donde quiera que vayan a ir. Que acerque el reino de los cielos a los que no le conocen. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Dice ahí en Mateo 10,
versículo 1. Pues entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, lea conmigo fuerte: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se da cuenta qué es lo que está esperando el Señor de nosotros? Que usted y yo seamos esos instrumentos que acerquemos el reino de los cielos a las personas. ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de las buenas obras que podamos hacer a favor de la gente. Cada vez que usted se acerca a una persona y le habla de quién es Jesucristo, está acercando el reino de los cielos a su vida. Cada vez que usted se anima a orar por alguien, cuando escucha que tiene necesidad, lo que está haciendo es darle la oportunidad a esa persona de que el reino de Dios se manifieste en su vida. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si estamos nada más ocupados en nuestras actividades diarias? ¿Qué me quiere decir, hermano? Hábleme derecho. Yo no le estoy diciendo que abandone sus actividades cotidianas, sino que más bien en medio de sus actividades, en el lugar donde Dios le ha puesto, en el trabajo donde usted está, en la casa donde usted vive, en la escuela donde usted estudia, en el lugar donde usted se encuentre, en ese lugar manifestemos el reino de los cielos. Manifestemos el reino de los cielos, hermanos. Eso es lo que Dios está esperando. ¿De qué sirve que la presencia de Dios esté en usted si no fluye el Espíritu Santo en su vida, si no le da la oportunidad? Ay, hermano, es que usted no sabe, mire, la verdad es que el enemigo me está cacheteando. Es que la verdad me siento agüitado, me siento desanimado. Es que la verdad, yo creo que me falta todavía mucho por conocer y aprender. ¿Cuánto tiempo tenían los discípulos de Jesús? Y ya andaban bautizando, ya andaban predicando. Lo único que usted necesita es la presencia de Dios en su vida. ¿El Espíritu Santo está en usted? Si el Espíritu Santo está en usted, pues debe de comprender que la obra es de Dios a través de usted. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice la Escritura. Es un trabajo colaborativo. Nosotros somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios. El reino de los cielos se va a acercar y se va a manifestar en esta tierra a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que despertar, hermanos. En el mundo se están organizando la gente que vive en pecado, que tiene la mente entenebrecida, y están haciendo leyes, están ganando lugares en los puestos de autoridad para poder autorizar lo que Dios aborrece. ¿Cómo es posible que se levante un diputado diciendo que se meta a la cárcel a los padres que quieran corregir a sus hijos que se están desviando por empezar a manifestar una identidad sexual equivocada o por tener una preferencia sexual incorrecta? Y sus hijos son menores de edad, menores de 18 años, pues que les quede prohibido que los puedan instruir y que les puedan corregir. ¿En qué mente cabe eso? Y ahorita ahí está la propuesta para ver si se autoriza. Tenemos que estar orando, hermanos.
Tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. No podemos decir, ay Señor, pues ahí que pues haz tu obra, ahí te lo encargamos a ese diputado y ya. No, tenemos que ir y predicar. Tenemos que manifestarnos. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Dios está esperando que usted y yo manifestemos el reino de Dios. Un reino que no consiste en palabras solamente. No consiste en un amén. Dice la Escritura en 1 Corintios 4:20. Acompáñeme por favor. 1 Corintios 4:20. Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. En el poder del Espíritu que mora en nosotros. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, hermano. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar para que el reino de Dios se manifieste aquí en nuestra vida, en este momento. No vamos a enseñarle al hermano una palabra, no le vamos a predicar, ya se predicó ahorita, pero vamos a orar por las necesidades que hay en medio de nosotros. Vamos a orar unos por otros. Le voy a invitar a que cierre su Biblia, la deje ahí en su banca y le voy a pedir que se pongan de pie aquellas personas que están teniendo problemas familiares, de cualquier índole, problemas con sus hijos, problemas con su cónyuge, problemas con algún familiar político, sanguíneo, problemas familiares nada más. Y no es para que usted tenga vergüenza, porque todos tenemos problemas. El otro día me agarré con mi esposa también, mire. Todos tenemos situaciones. Y qué bueno y qué importante es reconocer nuestra necesidad, porque de esa forma podemos orar unos por otros para que el reino de los cielos se haga presente en la vida de nuestro hermano. Es la forma correcta. Ahora yo le voy a invitar a que los que están alrededor de los que se pararon se acerque por favor y déjese utilizar por Dios. Va a empezar a orar en el Espíritu. Y después en el entendimiento conforme el Espíritu Santo le muestre. Y ore por su hermano. Ore por su hermano. Acérquese. Ahí atrás hay algunas hermanas que se pararon. Por favor, acérquese. Usted que desea que se ore, levante la mano para que nos distingamos entre los que nos estamos parando para orar y los que anhelamos que oren por nosotros. Levante su mano. Vamos a orar. Y permita que el reino de los cielos se manifieste. Si ve a una persona con la mano levantada, no la deje sola. Acérquese, por favor. Acérquese. Es importante que podamos estar orando unos por otros. Y levante su voz. Levante su voz. Padre Celestial, y te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, fuente de agua viva. Porque creemos que tú tienes promesas y bendiciones para cada uno de nosotros. Y mira, Dios, que nuestros hermanos tienen problemas en el área familiar, en el área de sus relaciones, con sus hijos, con su cónyuge, con sus familiares políticos o sanguíneos. Te pedimos que tú obres tu perfecta voluntad, que tú te manifiestes en sus vidas, que tú permitas que todo problema se resuelva, que cualquier confusión, cualquier adversidad, cualquier mal entendimiento en el nombre de Jesucristo cese y se pueda dar una restauración, que pueda haber un acercamiento de sus corazones, que tú sanes cualquier herida, cualquier palabra que se haya pronunciado, cualquier situación, Señor, conflictiva que se haya generado, te pedimos que tú le des solución y que en el nombre de Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne los pensamientos y el corazón de nuestros hermanos. Permite que cada uno de ellos pueda ser aún
parte y respuesta a la solución que se necesita. Gracias te damos, Señor, porque tú les sostienes, porque tú les fortaleces, porque tú pones la certeza de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en sus vidas y en sus corazones. Les bendecimos, Señor, y creemos que tú estarás sanando, que tú estás volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, que tú estás restaurando, Señor, relaciones conyugales, que tú estás permitiendo que en el nombre de Jesús el reino de los cielos se manifieste en la vida de estas familias, de estos hermanos. En el nombre de Jesús, hazlo presente, Padre. Manifiéstate, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú lo haces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Ahora yo le voy a invitar a que se mantengan de pie aquellas personas que tienen problemas en el área de la salud. Problemas en el área de la salud física o de la salud anímica. Porque en ocasiones también nos enfermamos del corazón. En ocasiones viene tristeza, viene desánimo, vienen preocupaciones, vienen depresiones. Y qué importante es que se pueda orar por nosotros. O si usted tiene algún padecimiento, algún dolor en cualquier parte del cuerpo, alguna preocupación que a lo mejor dice, pues es que a mí me duele aquí, pero pues tengo ese dolor desde hace 20 años. Y a lo mejor usted ya se acostumbró a vivir con ese dolor. El Señor no quiere eso. El Señor quiere su sanidad. Le voy a invitar a que levante su mano y los que están alrededor, acérquese a una persona que tiene la mano levantada. Vamos a orar por su sanidad. Empiece a orar en el Espíritu nuevamente. Deje que el reino de los cielos se manifieste. Deje que el reino de los cielos fluya a través de usted. Shibirikira barrabara kashkuku shibirikira barrabara nahairi birikira barrabara nanairi birikira barrabara nahairi birikiri niyukukushu sibirikira barrabara nahaira barrabara nanairi birikira uri birikira barrabara kashkuku shabarrabara kashku birikira barrabara kashkuku shibirikira barrabara nairi. Padre celestial, y estamos creyendo que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro sanador, que tú has llevado todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias fueron sobre ti en la cruz, Señor Jesús. Y que por tu llaga hemos sido todos nosotros curados. Recibimos esa sanidad que es por la fe en el Hijo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe sanidad en tu alma, recibe sanidad en tu cuerpo, recibe sanidad desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Todo aquello que estaba provocando dolor cesa en el nombre de Jesús. Aquello que te hacía la guerra deja de ser, desaparece. Aquello que se ha levantado como una maldición en tu cuerpo, en tu alma, se seca y deja de tener acción en tu vida. En el nombre de Jesucristo, bendecimos tu cuerpo, bendecimos tu alma y declaramos sanidad, declaramos salud. Porque la Escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias te damos, Padre Celestial, por esa sanidad y esa prosperidad que viene en el cuerpo, en el alma de cada uno de nuestros hermanos. Espíritu Santo, ministrales a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesucristo, sana, Señor, cualquier dolor de cabeza, cualquier complicación en el área de la cabeza, cualquier tumor en el nombre de Jesús queda cancelado, se seca, deja de tener acción en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo de nuestros hermanos. Cualquier célula que haya corrompido su función en este momento deja de ser, y declaramos que cada célula del cuerpo de nuestros hermanos está sana en el nombre de Jesús. Si hay algún órgano que haya dejado de funcionar correctamente, te pedimos, Padre, un milagro creativo, un milagro de restitución de órganos, y que
tú le des un órgano nuevo, Padre, que en el nombre de Jesús tú sanes los riñones, tú sanes los hígados, sanes los intestinos, sanes los estómagos de cualquier úlcera, en el nombre de Jesús, sanes los pulmones, quites cualquier endurecimiento en ellos, sanes, Padre, aún las partes reproductivas, Señor, los genitales de nuestros hermanos, sanes sus músculos, sanes sus nervios, sanes, Señor, todo su sistema óseo. Gracias te damos porque la sanidad viene por medio de tu palabra, por la fe en el Hijo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, porque cada órgano de nuestro cuerpo recibe sanidad. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, en el nombre de Jesús, Señor, nuestro sistema óseo, en el nombre de Jesús, recibimos esa sanidad y te damos gracias y te alabamos y te bendecimos porque tú lo has conquistado por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada más que recibir tu gracia, recibir de tu plenitud, Señor, y por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú sanas nuestros corazones. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para que se manifieste el reino de los cielos sobre la vida de nuestros hermanos que están pasando por algún problema económico. Si usted percibe que tiene problemas en el trabajo, que a lo mejor le están haciendo la vida ahí de cuadritos, que a lo mejor no le están reconociendo su esfuerzo, que posiblemente no está percibiendo conforme a la necesidad que usted tiene, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Dios quiere suplir. Él no está peleado en bendecirnos. Yo sé que dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la pobreza espiritual habla de la humildad y de nuestra dependencia de Dios. No significa que tengamos que vivir pobres materialmente. Entonces, si usted tiene esta necesidad, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y levante la mano para que oremos. Posiblemente tiene problemas en su trabajo y está a punto de perderlo, o quieren cerrar su fuente de empleo, no lo sé, pero cualquiera que sea la situación, vamos a orar. Y si usted me dice, ay hermano, he estado parado en todas las intenciones, gloria a Dios. Hermano, usted va a salir de aquí renovado y fortalecido, porque el reino de los cielos está en medio de nosotros. Levante su mano, por favor, y acérquese, usted que está sentado, no sea un espectador, deje que el reino de los cielos fluya a través de su vida, fluya a través de usted, bendiga la vida del hermano, declare con sus labios las cosas que no son como si fuesen, produzca vida, produzca bendición a través de su boca. Para eso el Señor nos dio la capacidad de orar. Birikira barrabara kashkukusha barrabara nahaira. Birikira barrabara nahairi, birikira barrabara nanairi. Birikiri niyukukush mahaira barrabara nanairi. Birikira barrabara kashkukusha barrabara nanaira. Padre Santo, y te damos gracias porque tu poder está aquí en medio de nosotros, porque aquí están tus hijos, Señor, que estamos clamando y que estamos atreviéndonos a creer en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu presencia, en que tú, Señor, has conquistado todas las cosas para nosotros, que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo único que estamos haciendo, Señor, es confesar con nuestra boca lo que tú ya has conquistado. Gracias te damos, Padre, porque tú bendices la economía de cada uno de nuestros hermanos, porque tú les bendices en sus fuentes de una manera apretada, remecida y rebosante, Padre Celestial, porque tú les bendices en sus trabajos de tal manera que reconozcan sus esfuerzos, porque tú los vas a poner por cabeza y no por cola, porque tú vas a permitir, oh Dios, que sean suplidas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Padre Celestial, haz justicia, mueve todas las cosas como se tengan que mover y permite que tu gloria se manifieste. A veces, Padre, tenemos que pasar
por un pequeño valle, Señor, de situaciones difíciles, pero sabemos que a la postre es para nuestro bien, y tú vas a traer bien y bendición a la vida de cada uno de nuestros hermanos que tienen aquí necesidades. Les bendecimos, Señor, y creemos que este año, Padre Celestial, tú vas a aumentar sus ingresos, tú les vas a dar la creatividad para poder desarrollar nuevas empresas, para ser empresarios, para que la fuente de sus ingresos, Señor, crezca y se multiplique. Les bendecimos, Señor, porque no faltará comida en sus hogares, porque sus necesidades serán satisfechas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta sea su confianza y que tengan la certeza de que así es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora yo le voy a invitar a que se pongan de pie todos los que tengan familiares que no conozcan a Jesucristo. Todos, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesucristo los quiera salvar? ¿Y quién cree que va a ser el instrumento? Todos nosotros. ¿Qué le parece si oramos por la salvación de nuestros familiares? Oramos por la salvación de nuestros familiares y que podamos ir y acercar el reino de los cielos a sus vidas. ¿Le parece? Padre Celestial, y en el nombre de Jesucristo, aquí está tu iglesia y estamos todos orando para que la vida de nuestros familiares y aquellos que no te conocen se acerque a ti. Padre Celestial, redargúyeles con tu Espíritu Santo, redargúyeles de pecado, de juicio y de justicia. Trae esa convicción de que Jesucristo es el Señor, que tú lo has enviado a morir por nuestros pecados, que ellos puedan despertar a esa necesidad de acercarse a ti, que les sea revelado, Padre. Utiliza lo que tengas que utilizar para que ellos se arrepientan, para que ellos te confiesen como Señor y Salvador. Padre Celestial, levanta a nuestros familiares, permite que podamos ser nosotros instrumentos para que te conozcan a ti, que en el nombre de Jesucristo podamos acercar el reino de los cielos a sus vidas. Envíanos, Padre, aquí estamos, Señor, queriendo cumplir tu voluntad, queriendo vivir en el poder de tu Espíritu Santo, queriendo vivir en el reino de los cielos. Gracias te damos, porque tú nos abrirás las oportunidades, los tiempos perfectos para anunciar las buenas nuevas de salvación, para orar por sus necesidades. Padre Celestial, gracias te damos, porque tu reino está aquí en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios es bueno, hermano. La paz de Dios sea con usted. Vamos a casa y vivamos en el reino de los cielos. Dios le bendice.